hay un grupo de empresas. A ver, vamos un poco con los datos primero. Antes, déjenme que agrande un poco más la pizarra, porque la voy a necesitar más grande. A ver, ahí, sí, eso va a ser el triple de largo. Perfecto. Bueno. A ver, vamos a suponer esto, que hay un grupo de empresas que tiene como función de producción L a la 0,5 y hay otro grupo de empresas que fabrica otro bien que se llama Y con esta función de producción 3L a la 0,5. Bien. Vamos a suponer además que existen 500 empresas idénticas a X y 800 empresas idénticas a estas. ¿Bien? Esto está referido al número. Sería el numeral, la cantidad de firmas que tenemos que están fabricando esto. Entonces, van a existir 500 firmas idénticas que están fabricando el bien X, empleando trabajo como insumo, como factor productivo. Y van a existir 800 firmas que fabrican el bien Y, empleando L como factor productivo. Bien, a todo esto hay que tener en cuenta siempre ese circuito económico simple que pensamos hacer, familias, empresas, y que cada uno cumplía un doble rol. De cada una de estas empresas lo que va a surgir es una demanda de trabajo, va a surgir una oferta de bien final X, y también van a aparecer beneficios. Después vamos a ver que los beneficios que llegasen a tener estas firmas van a ser propiedad de algunas de las familias. Bien, vamos ahora con la familia. Hay la población, vamos a suponer que está dividida en dos grupos. Hay un grupo de individuos, vamos a llamar individuos tipo 1. Ahora le ponemos acá uso 1, que tienen esta función de utilidad. Uso 1, que tienen como función de utilidad 15 por X por Y y 24 menos L. Y hay otro grupo de individuos que tiene como función de utilidad 8 X por Y por 18 menos L. Fíjense que estos individuos derivan satisfacción del consumo de estos dos bienes, X y Y, que fabrican este conjunto de dos firmas. ¿Sí? Los que fabrican X y los que fabrican. Entonces, estas unidades que fabrican las empresas X y Y son las que generan utilidades que los consumidores 1 y 2 consumen, valga la redundancia, y ese consumo les genera placer. Y a su vez, cada uno de estos consumidores, los tipo 1 y los tipo 2, ofrecen trabajo y tienen funciones de utilidad distintas, o sea, funciones que les generan satisfacción distintas. Vamos a suponer también de que el número de estos consumidores hay 10.000 individuos de estos y hay 15.000 de estos otros. Hay 15.000 individuos. A su vez, vamos a suponer que los individuos tipo 1, por simplificación, son los dueños de las empresas que fabrican el bien X. Y los individuos tipo 2, estos son los dueños de las empresas que fabrican el bien Y. ¿Queda claro? Las interconexiones, eso serían el conjunto de datos que tendríamos. Lo colocamos ahí. Bien. A ver, si quieren hacemos el diagrama que hicimos la otra vez, como para refrescarlos.
acá tendríamos a las familias y acá a las empresas. Acá arriba vamos a estar el mercado de bienes, en donde en este mercado de bienes vamos a tener las ofertas y la demanda de dos bienes. ¿Sí? El bien X y el bien C. Y acá abajo vamos a tener el mercado de trabajo con demanda y con oferta. Bien. Fíjense que lo que dijimos antes, las familias ahora van a estar constituidas por dos grupos. Fíjense que en esta pequeña región existen 25.000 habitantes y 1.300 empresas. ¿Sí? Y todo esto para sostener que hay competencia perfecta, es decir, que hay un número muy grande de firmas que son idénticas dentro de la industria de las que fabrican X, todas son iguales, hay 500, dentro de las que fabrican Y hay 800, son todas iguales, está bien, para entrar dentro de los supuestos de la competencia perfecta. Y en la población suponemos que estos 25.000 individuos, en vez de tener preferencias distintas, las hemos simplificado y supuesto de que hay dos grupos de personas que tienen preferencias, unas son de tipo 1 y otras de tipo 2, para no hacerlo tan extensivo. En un mundo real, ¿cómo sería? Tendríamos, por ejemplo, si consideramos Argentina, tendríamos 45 millones de funciones de utilidad, una para cada persona, y cada agente derivando utilidad no solamente de los bienes XY, sino de los miles de bienes que consume o que deriva para hacer cada persona, y las distintas fuentes laborales de cada individuo. Y a su vez tendríamos una función de producción para cada uno de los miles de bienes que existen en la Argentina, que se producen y que se consumen, ¿sí? Y cada empresa produciendo ese bien y generando empleo de distintas variedades. Acá hemos supuesto de que hay un único factor productivo L, pero ese L se podría todavía diversificar mucho más, suponiendo que hay muchos tipos de empleo, empleos, mano de obra calificada, no calificada, industrializada, no industrializada, profesionalizante, no profesionalizante, contadores, administradores, ingenieros, abogados, etcétera, dividir el L en muchísimas variedades y que cada firma contrate una o varias variedades de empleo, ¿está bien? Y lo mismo por el lado de las familias ofreciendo distintas variedades de oferta, ¿bien? Queda claro a grandes rasgos la visión global de lo que estoy planteando como datos. ¿Lo siguen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo siguen? ¿El resto? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, con esta idea no vamos a resolverlo derivando y encontrando los óptimos de cada uno porque sería muy engorroso y no es esa la idea. Acá simplemente quiero que tengamos una visión global, una visión de campo, un helicóptero y viendo todo lo que está ocurriendo, tratar de ver las interconexiones entre las empresas, las firmas, ver las interconexiones con más detalle, ¿bien? Pero sí vamos a plantearlos a los problemas que resuelve cada uno, ¿bien? Empecemos con las empresas. Empecemos con las empresas. Dejo este diagrama por acá. Cierro. Empecemos con las empresas tipo 1. A ver, empresas que fabrican el bien X. Empresas que fabrican el bien X. Fíjense que había 500 de esas, ¿no? Bueno. Una empresa típica, una empresa representativa de este sector, ¿cómo sería la función de beneficio que maximizaría? A ver cómo le escribiría. Esta firma maximizaría una función de beneficios, y acá en este max, para resaltar el egoísmo de cada uno de estos agentes que busca maximizar simplemente su propio interés, que es maximizar beneficios, ¿vean? Y la función de beneficios, ¿cómo quedaría? Para distinguirla, vamos a llamar las funciones de beneficios, a ver, del bien X, la vamos a poner acá, para distinguirlas. ¿Bien? Esa función de beneficios del bien X, ¿cómo la formularíamos? A ver, fíjense que las empresas X producían este bien. Supongamos, el precio de venta del producto, que después vamos a ver cómo se determina, lo hacemos genérico global, ¿por qué? L elevado a la 0,5.
Bien, L a la 0,5, perfecto. Y le restamos el salario, lo pongo genérico porque todavía no conocemos el salario, pero se va a determinar por estos mecanismos de oferta y demanda en este mercado, que está acá. Este mercado es el que va a determinar el salario, porque este mercado tiene W y L acá. Este tiene el precio de X y el bien X, y este otro mercado tiene el precio del Y y el bien Y. ¿Está bien? Entonces en este mercado después se va a determinar el salario óptimo, entonces lo pongo genérico porque todavía no lo conocemos. Y el precio del bien X surge también por oferta y demanda, todavía no lo conocemos, lo ponemos global. ¿Está bien? Entonces P por X por L a la 0,5, ¿sí? Menos W. ¿Está bien? Ahora, fíjense que este sería el Profe, planteo. una pregunta. Sí. ¿Ahí no sería W por L o W solo? Sí, perdón. Ahí va, W es el precio por L. Por L. Bien. A este L incluso podríamos llamarlo, bueno, lo vamos a dejar ahí, L, hay uno solo, L. Este sería el planteo que resuelve la firma. No lo vamos, si lo quisiéramos resolver tendríamos que derivar con respecto a L, igualar a 0, despejar el L, etc. No lo vamos a resolver, pero vamos a dejar planteado este problema que resuelve y haya el L que maximiza esta función. Bien. Ahora, una vez que este individuo, o esta empresa, mejor dicho, resolvió este problema, ¿qué va a obtener como soluciones? Va a tener un L óptimo, que lo vamos a llamar así, L estrella, ¿sí? L estrella de los que fabrican el bien X, ¿sí? Y esa función L óptimo, va a depender de qué cosa. Voy a escribirla acá como una función. Va a ser una función que vamos a llamar F1, ¿de qué va a depender? Va a depender del salario W que pague y del precio del producto del bien X. Fíjense que los parámetros del problema son PX y W. Son números por ahora desconocidos que podrían asumir cualquier valor en función de cuánto sea el precio al cual vende el producto y en función de cuánto tenga que pagarle a cada trabajador. En función de eso va a estar dependiendo cuántos trabajadores quiera contratar. Si el salario baja, va a querer contratar más, y si el precio del producto sube, va a querer contratar más. Acá simplemente con F1 de WP de X quiero denotar de que los cambios en P de X y los cambios en W van a influenciar en cuánto va a ser la cantidad óptima que quieren contratar. ¿Queda claro lo que he denotado acá? Fíjense que esto no sería otra cosa más que, ¿qué cosa? ¿Sería la oferta o la demanda de X? ¿Qué sería eso? ¿Oferta o demanda? Este L óptimo. De L. ¿Oferta puede ser? Fíjense que es el factor. Las empresas que hacían con los trabajadores, ¿los ofrecían o los demanda de trabajadores? Demanda de trabajadores. Esto sería entonces LX de, vamos a poner acá, sería la demanda de trabajadores. ¿Bien? Demanda de trabajadores que hace la firma 1. Si quieren pueden colocarlo acá. Entonces sería demanda de L. Como para que sea una ayuda memoria. Bien. Pero habíamos dicho que todas las firmas cumplen un doble rol. Piensen que este LX que hemos colocado acá, yo lo podría ver como las flechitas que van de acá a acá, sería la demanda. En este mercado, esta función de demanda que hemos colocado acá sería este LXD de una de las firmas. Pero también cumple un doble rol. También actúa como oferente. ¿Cómo calculo la oferta? La cantidad de bienes que va a producir. O sea, X. ¿Cuánto va a ser la producción? Y esto va a ser la oferta de X. ¿Cómo la calculo? ¿Cómo habría que hacer? No la vamos a calcular. ¿Cuáles serían los pasos? Sería el L óptimo y a eso elevarle la 0,5. Claro, fíjense que esta función va a ser una función, va a indicar cuántos trabajadores yo voy a contratar. Entonces, esa cantidad de trabajadores yo la enchufo en la función de producción. Entonces, esa cantidad de trabajadores elevada a la 0,5 se van a convertir en bien final. Y ese bien final es lo que va a ser la oferta. Lo que iba acá arriba, y acá está el mercado del bien X. Entonces, esta oferta que pondríamos acá,
va a ser ese X que estamos representando. ¿Lo siguen? Tratemos de conectar cada ecuación que colocamos en este mapa que nos va a ir guiando donde están los mercados de cada uno de estos agentes. Entonces, este X, lo que yo tendría que hacer es tomar esa F a la menos 1, esa F1 que está ahí, y elevarla a la 0,5. Por F1 me refiero a la cantidad de trabajadores óptimos que contrata. O directamente escribirlo como una nueva función, llamémosla F2, y que va a seguir dependiendo también de ese P de X y de SW. No importa el orden en que los pongamos los factores. ¿Está bien? Entonces lo que yo quiero remarcar acá es que esta oferta o la cantidad de bienes que va a optar por producir esta firma va a depender de cuánto valga el producto y cuánto valga el salario que tenga que pagarle a estos individuos para que fabriquen. ¿Está bien? Y con esto, ¿qué sería? ¿Oferta o demanda? Lo dijimos recién. La oferta. La oferta. La oferta del bien X. Entonces fíjense que de una de las firmas ya tenemos la oferta del bien final, que es ese X, y la podemos ver acá en el mercado, que es el mercado X. Esta sería la oferta, esta línea. ¿Sí? Esta sería la oferta, lo que tenemos con esto. Y la empresa en el rol demandante, fíjense que generaría la demanda de trabajo, al menos parcial, por esto. En segundo lugar, hay que tener en cuenta de que esta oferta que yo he colocado acá es la oferta de todo el mercado del bien X. Y esta firma es simplemente una de las 500 que lo fabrican. Entonces, para pasar de la oferta de esta firma a la oferta total del mercado, luego habría que multiplicarla por 500, ¿no es cierto? Porque esto es lo que fabrica una de esas firmas y este es el mercado global. Entonces, para tener la oferta total del mercado, a esta oferta de esta firma la tengo que multiplicar por 500. ¿Está bien? Y lo mismo va a ocurrir con la demanda de trabajadores. Esta firma quiere contratar esta cantidad de trabajadores, pero son 500, idénticas a esta que también quieren contratar trabajadores. Entonces fíjense que esta demanda, en parte, va a estar considerando a estas 500 demandas individuales que hacen cada una de estas firmas. ¿Queda claro la distinción entre lo que es el mercado de todas las firmas y lo que es una firma representativa en particular? ¿Vamos bien hasta acá? Quiero que tengan visión de campo. Fíjense que no hemos estado resolviendo nada. Si no es derivado, no igual a cero. No lo estamos resolviendo. Estamos dejando claros los planteos, cuáles serían los procedimientos para que se vean las interconexiones entre todos los agentes. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas, dudas? ¿Sí, no? No, no, profe. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Qué dudas No, tenemos? profe. No, ninguna. ¿Ninguna duda? Bien. Bueno. Entonces, pero recién habíamos dicho de que estas firmas no eran entes aislados, es decir, la firma no era un agente que tiene vida propia, sino que los beneficios que genera estas firmas luego tiene que repartirlo dentro de sus socios o dentro de sus dueños. ¿Bien? Entonces, los beneficios que genera esta firma por contratar la cantidad óptima de trabajadores, por producir la cantidad óptima de bienes que eventualmente vende, esto generalmente va a generar un beneficio óptimo ya maximizado. ¿Bien? Entonces, si yo tomo este L óptimo y lo enchufo en la función de beneficios, fíjense que voy a obtener la función de beneficios óptima, ya maximizada. Luego que tome las mejores decisiones, vienen los beneficios que resultaron de haber tomado esas mejores decisiones. Y esos beneficios, fíjense que no quedan para la empresa como si fuese un agente o como si fuese una persona en sí mismo, sino que esos beneficios, en última instancia, van a parar a sus dueños. Y habíamos dicho de que las empresas X eran o tenían como dueños a los individuos tipo 1, que eran 10.000 entre ellos. ¿Bien? Entonces, una tercera cosa que podemos hacer de esta función, de estas empresas X, es calcular también la función de beneficios o los beneficios que va a reportar estas firmas que fabrican el bien X. ¿Bien? Y a esa función la voy a llamar F3. ¿Sí? F3, y va a ser también una función de P de X y de W.
Queda claro entonces lo que es F1, F2, F3. F1 es la cantidad óptima que querrían contratar las firmas. Por F2 me estoy refiriendo a la cantidad total de bienes que van a querer ofrecer en el mercado, es la oferta. Y por F3 a los beneficios que les resulta a esta firma por haber tomado las decisiones óptimas. ¿Bien? Entonces, ¿por qué lo calculo a esto? Porque esto luego va a ser una fuente de ingresos extras para las familias. Las familias luego van a tener ingresos por su tiempo laboral que ofrezcan en el mercado y les genere ingresos laborales, y les va a generar ingreso los beneficios accionarios que tienen por haber participado como dueños de la empresa. Entonces va a ser una de las fuentes de ingresos. ¿Bien? En ese sentido, la vamos calculando para después, cuando tengamos que conectar con la parte de los consumidores. ¿Listo? Con esto finalizamos todos los cómputos que tendríamos que tener en cuenta para las empresas que fabrican el bien X. ¿Queda claro hasta acá? ¿Sí? Bien. Vamos ahora entonces con las empresas que fabrican. A ver, vamos ahora a empresas que fabrican el bien Y. Este tema que estamos viendo es lo que se llama equilibrio general. Empresas que fabrican el bien Y. Entonces me voy a hacer referencia ahora a esta función de producción. Esto es muy similar a lo de recién, con lo cual vamos a poder avanzar ahora quizás un poquito más rápido. El problema de las firmas Y, ¿cuál sería? Maximizar el beneficio total de las firmas Y, ¿igual a qué? El precio del Ujú. bien y Ujú. Por 3L a la 0,5. bien. 3L a la 0,5. Bien. ¿Qué más? Esos son los ingresos. Los costos Menos menos W por L. W por L. Bien. Fíjense que estas firmas también van a contratar trabajadores. Las firmas también contratan y son los mismos trabajadores que contrata la empresa X. ¿Bien? Y la variable de elección es L. Tiene que determinar, bueno, se deriva con respecto a L, es igual a queja, etcétera. Y lo que se hallaría, una vez que se ha resuelto este problema, se halla el L demandado óptimo por el lado de estas firmas, y va a ser una función, vamos a llamarle F4, que va a depender de qué cosas. ¿De qué va a depender esto? De W P y del W. y del PI. Perfecto, no importa el orden. PI y W, ¿está bien? ¿Y esto qué sería? ¿Oferta o demanda? Recuerden que esta es cantidad de trabajadores. ¿Oferta o demanda? Demanda. Demanda de trabajadores. Pero esta sería la demanda de trabajadores que realiza la empresa Y. ¿Está bien? O sea que estaríamos también, uno de los componentes de este mercado laboral va a estar dado a la demanda, no solamente que hagan las empresas X, sino también dentro de esta demanda total del mercado van a estar las empresas tipo Y, que también se suman a esta demanda total del mercado, queriendo contratar trabajadores. ¿Está bien? Fíjense que esta demanda tiene muchos componentes. ¿Bien? Y a su vez, cuando hablemos de la demanda del mercado, no solamente va a estar la demanda de esta firma, sino de las 800 réplicas idénticas de esta empresa, porque hay 800 iguales. ¿Está bien? O sea, no solamente esta es la demanda de trabajadores de una firma, y esta es la demanda de las 800 en su conjunto. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esta demanda de L, que hemos colocado acá en el mercado laboral, tendría las 500 empresas que quieren contratar trabajadores para fabricar X y las 800 empresas que quieren contratar trabajadores para fabricar Y. O sea que habría acá un conjunto de 1.300 empresas queriendo contratar trabajadores en este mercado. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Acá lo importante es que vayamos viendo todas estas conexiones, ¿sí? Más que las cuentas en sí mismas.
¿Está? Bien. Una vez que tenemos este L óptimo, ¿qué otra cosa que podemos obtener? Podemos obtener ¿qué cosa? Esta firma genera empleo, quiere contratar trabajadores, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa surge de la firma Y? La oferta La oferta. ¿La oferta de qué bien? del bien Y. Del bien Y. Bien, del bien Y. Y a esto lo vamos a llamar F5. Y va a ser una función que dependa del precio de ese bien y del salario. ¿Cómo obtendríamos la función F5? ¿Cómo la obtendríamos? Sustituyendo la función de demanda en la función de producción del bien. Claro, esta F4, que sería toda una función, la metemos acá, la multiplicamos por 3 y elevamos esa F4 a la 0,5. ¿Está bien? Entonces, esta función de producción me permitiría convertir los trabajadores, los L's, en bien final Y. ¿Está? Como para que tengan una visión de campo de cómo se calcula cada una de estas cosas sin calcularlas. Eso es lo que quiero que sepan cómo se calcula sin calcularlas, porque esto es muy largo. ¿Bien? Bien, y por último, ¿qué otra cosa también necesitaríamos? Calcular qué más. El beneficio total del bien Y. ¿Por qué es necesario calcular los beneficios? ¿Cuándo lo vamos a usar estos beneficios? Fíjense que estos beneficios son importantes, tenemos que calcularlos, porque las empresas Y son de propiedad de los individuos tipo 2. ¿Está bien? Entonces, todos estos beneficios que generen estas firmas que fabrican el bien Y, se van a repartir entre los socios, cuyos dueños son estos 15.000 individuos tipo 2. Entonces, cuando después vayamos a los problemas de optimización de los agentes, las fuentes de ingresos de los individuos tipo 2 va a estar dada por la cantidad de horas que trabajen y más los ingresos que les reportan sus participaciones accionarias en el sector C. ¿Queda claro? Con esa intención la calculamos. Y esto sería una función que podemos llamarla F6 para denotarlo de una manera compacta. Función de PDG W. ¿Estamos? Bien, con este pedazo entonces estaríamos cerrando todo lo atinente a las empresas tipo Y. Bien. Vamos ahora con los individuos tipo 1. O las familias. O consumidores. Consumidores mejor. Vamos ahora con los consumidores. Consumidores tipo 1. Bien. ¿Cómo serían los problemas de optimización de los consumidores? Los consumidores, ¿qué maximizaban? La utilidad. La utilidad. Y en este caso, la función de utilidad, ¿cuál es? Esta es la tipo 1. ¿Cuál es? 15 por X por Y por 24 menos L. ¿Está? Esa sería la función de utilidad. Fíjense que este individuo le genera placer consumir X, le genera placer consumir Y y le genera insatisfacción trabajar. ¿Está bien? Bueno. Y fíjense que el rol que va a cumplir este consumidor, ahora nos iríamos por el lado de las familias, va a generar dos cosas. Es el que va a comprar el bien X y el bien Y, es el que va a actuar como demandante en este sector, es el que va a actuar como demandante, el que va a querer comprar el bien X, el que va a querer comprar el bien Y va a ser uno de los que va a ofertar sus servicios laborales, es decir, va a ser parte de la oferta en el mercado laboral. Entonces, fíjense el rol que tiene este individuo en cada uno de estos tres mercados. Hay dos mercados de bien final y un único mercado de factor. Bien.
Entonces, ahora, esta optimización que llevan a cabo los agentes, ¿es una optimización libre? ¿Pueden elegir el X, el Y y el L que se les ocurra? ¿O están sujetos a alguna restricción presupuestaria? ¿Mm? ¿Cómo lo planteamos a este problema? Están sujetos a los precios de cada bien. Entonces acá lo ponemos, maximizar eso, pero sujeto ¿a qué? A que P de X por X. Fíjense que el P de X que yo coloco acá es el precio de equilibrio que todavía no lo conocemos. Ese precio de equilibrio va a surgir después de oferta y demanda cuando se igualen. Entonces yo lo pongo genérico. ¿Sí? Entonces, sea cual sea el precio. Entonces el precio de X por X más el precio del bien Y por la cantidad que consuma del bien Y. Fíjense que este es todo el gasto que realizan. El gasto que realizan en el bien X, este es el gasto que realizan en el bien Y, ¿sí? Comprando estos bienes. Y sus fuentes de ingresos están dadas por qué. ¿De dónde obtiene dinero para comprar estos bienes? De los salarios. Del salario, entonces W por L. ¿Y qué más? Estos son ingresos laborales. Habíamos dicho, o hemos estado diciendo hace un ratito, que también tiene otro tipo de ingresos. ¿Cuáles eran? Las rentas fijas. Sí, y las vamos a dejar de lado a esas porque ahora las rentas van a venir de la participación accionaria que tenían las empresas. Sí, esto que habíamos dejado en claro recién. Se van a tener por un lado ingresos laborales y los ingresos por la participación societaria. Ahora los tipo 1 eran dueños de ¿cuáles firmas? Según lo que dijimos como datos. La X. Las que ofrecen el bien X. Las que ofrecen el bien X. Bien. Entonces, y los beneficios que generaba la empresa X era ¿cuál F? De la 1 a la 6 que tenemos hasta ahora. F1, F2, F3, F4, F5 o F6. ¿Cuál de esas 6 eran F3. los beneficios? F3, bien. Pero acá cuida, F3. Ahora pregunta, todos los beneficios F3 que generó una de esas firmas, lo pongo, a ver acá, necesito un poco más de espacio, voy a poner por acá, esa F3 que era una función de P de X y de W. Ahora, todos los beneficios de esta firma, ustedes tenganlo en la carpeta, todos estos beneficios van a parar solamente a este individuo. ¿O qué? En primer lugar, fíjense que estos beneficios eran de una de las empresas de acá, eran uno, y habíamos dicho que eran 500. Entonces yo tengo que esos beneficios multiplicarlos por las 500 firmas iguales. Entonces 500 por F3 va a hacer referencia a todos los beneficios que han generado las empresas que fabrican el bien X, de los cuales los individuos tipo 1 son dueños. Ahora, ¿está bien colocarlo así? Más 500 por todo eso. Y habría que dividirlo por el número de consumidores. Bien. Está claro, lo dividimos en el número de consumidores y dijimos que eran 10.000. Sí, habíamos dicho en los datos que eran 10.000. Entonces estas 500 firmas lo tenemos que dividir entre los 10.000 individuos. Bien. Entonces estas 500 las dividimos en los 10.000 firmas. Entonces fíjense que esta fracción, o sea, yo multiplico por 500 para tener los beneficios de todas las firmas que fabricaban X, de las cuales eran dueños. Y lo divido en la cantidad de individuos que hay. Vamos a suponer que todos tienen la misma participación, que estos 10.000 individuos se dividen todas estas ganancias en una 10.000 ava parte cada uno. Todos tienen la misma cantidad de acciones para simplificar. Pero obviamente que podríamos cambiarlo. Podría haber individuos que no sean dueños de ninguna, o que otros tengan mayor participación que otros, etcétera. Pero para simplificarlo, lo expresamos de esa manera. ¿Queda claro? Entonces este sería el problema de optimización
de un individuo tipo 1. ¿Y cuáles son las variables que él elige? Bueno, elige cuánto consumir del bien X, elige cuánto consumir del bien Y y elige cuánto trabajar. Fíjense que él tiene que elegir 3 óptimos de esto. Bien, una vez que se resuelve este problema del consumidor, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con un X óptimo que hacen los individuos tipo 1. Y ese X óptimo lo podemos escribir como función de ¿qué? Vamos a llamarlo F7, ¿no? Es el que sigue. F7. F7, y va a ser una función que va a estar dependiendo de qué cosa. Fíjense todos los parámetros que están acá, ¿no? Va a depender del P de X, que es un precio que todavía no conocemos, va a depender del P de Y, y va a depender del salario. Fíjense que son los 3 precios de la economía, P de X, P de Y y W, y que hacen referencia a cada uno de estos mercados. En cada uno de estos mercados se determina cada uno de estos precios. Por ahora los tratamos como genéricos. P de X, P de Y y W. ¿Va bien? Entonces, esta F7 es una función de P de X, P de Y y de W. ¿Está bien? Ahora esto, ¿qué es? ¿Oferta o demanda? Si vamos a este diagrama, ¿esto qué es? ¿Oferta o demanda? Demanda. Demanda. Y en este diagrama, ¿dónde estaríamos? Bueno, acá están las familias y fíjense que esta familia es la que le compraba a las empresas. Entonces fíjense que este X estaría representado, este X que colocamos acá, estaría representado por la demanda en este bien, en este sector. ¿Está bien? Acá está, este es el mercado del bien X y este individuo estaría demandando, queriendo comprar eso. Pero esta es la demanda de uno de estos individuos. Para tener la demanda total del mercado habría que multiplicarlo por los 10.000, porque recuerden que hay 10.000 individuos idénticos a este otro con las mismas preferencias. Esta sería la demanda del mercado y esta es la demanda de uno de estos individuos. ¿Queda claro? Bien. Lo mismo, ¿qué otra cosa surge del problema del consumidor? El óptimo del bien Y, de los tipo 1. Y a esto lo vamos a llamar F8, función de P de X, P de Y y W. Ese F8, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Oferta o demanda? ¿Qué va a hacer ese F8? ¿Oferta o demanda? Va a ser la demanda del bien Y. Y estaría ubicada, este punto de acá estaría acá. Bien, ahí estaría la demanda del bien Y obviamente habría que multiplicarla por los 10.000 individuos para que esa demanda de una persona se convierta en la demanda total del mercado que es la que hemos representado. Bien. ¿Y qué otra cosa surge de acá? Tenemos la demanda del bien X, la demanda del bien Y, esta sería su participación en los mercados de bienes. ¿Y qué más? ¿Qué más surge de esta maximización? De esta elección óptima. X, Y y qué más. El salario. El salario es un precio que se forma en el mercado. ¿De esto qué surge? La oferta ¿La oferta de qué? de las empresas de la familia hacia las empresas de trabajo. Bien, la oferta de trabajo. Entonces acá vamos a colocar a el L óptimo que elige esta familia, L tipo 1. Y este lo vamos a llamar F9. Y la cantidad que trabaje, bueno, va a depender de esos parámetros también. De P de X, P de Y y de W. ¿Queda claro? Sí, P de X, P de Y y W. ¿Vamos bien hasta ahí? Fíjense que este L estrella, que sería oferta, o no, dijimos que era la oferta, y estaría ahora
¿Representado dónde en este diagrama? Estaría representado acá, en la oferta del mercado laboral. Entonces, la oferta del mercado laboral va a estar dada por la cantidad que quieran voluntariamente trabajar estos individuos. Obviamente que esto es lo que quiere trabajar una persona, lo multiplicaríamos por los 10.000 individuos idénticos y eso conformaría la oferta total laboral disponible. ¿Está bien? Que luego se va a confrontar con la demanda que quieren realizar las empresas X y Z multiplicadas por sus totalidades respectivas. ¿Bien? ¿Está? Entonces vamos teniendo claro dentro de este diagrama, de este circuito económico simple de los cursos previos, cómo ir metiendo, teniendo una visión de campo de las interconexiones entre todos los agentes. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, bien. Entonces ahora avancemos ahora con los consumidores tipo 2. Que va a ser en cierta forma parecido. Consumidores tipo 2 o familias tipo 2. Estos consumidores tipo 2 van a resolver un problema de qué estilo. Maximizar una utilidad de los tipo 2 que es igual a qué. ¿Cuál es la fórmula de la utilidad según los datos? 8 por X por Y. 8 por X por Z. Bien. Por 18 menos L. Por 18 menos L. Ahí está. Esta sería la función de utilidad que maximizamos. ¿Sujeto a qué? ¿Sujeto a qué? Al P de X por X más el P de Y por D, eso por el lado de los gastos, y por el lado de los ingresos, voy a poner un poquito más a la izquierda, y por el lado de los ingresos, ¿cómo quedaría? Sujeto a P de X por X más P de Y por D igual a... ¿Cuáles son las fuentes de ingresos? W por L Sí, W por L más más... 800 Sí, dividido 15.000. bien, 800 dividido 15.000, ¿de cuál de las Fs que representa esos beneficios? F6. F6, bien. Acá colocamos el F6. Recuerden que el F6 son los beneficios que ha generado esta firma. Y esta función F6 es una función de P de Y y de W, la copio ahí a la dependencia. Bien, este sería el problema de optimización de estos agentes. A ver, esto lo vamos a fijar un poco. Bien, este sería el problema de los consumidores. Entonces, cuando lo resuelvan, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener el X óptimo que realicen los individuos tipo 2, y eso lo podemos llamar F10, para hacer la consecutividad. Y esto va a ser función de P de X, P de Y y W como recién. ¿Y esto qué va a ser? ¿Oferta o demanda? Demanda. Demanda. Bien, esta es la demanda. Sí, lo mismo para el bien Y. Fíjense que los individuos tipo 2 también contribuyen a la demanda del bien X. Fíjense acá, están tomando noción o visión global. Que la demanda, a ver, la demanda esta del bien X va a estar conformada por ¿qué?
por la demanda F7, que realizaban los individuos tipo 1, multiplicados por 10.000, más la demanda F10, que hagan los consumidores del mercado tipo 2, multiplicados por 15.000. Esos 25.000 individuos, cada uno con funciones de demanda distintas, es lo que va a estar agrupado dentro de la demanda total del mercado de este bien X. ¿Queda claro? Mientras que la oferta única va a estar dada por ¿cuál? ¿Cuál va a ser la oferta única de este mercado? ¿Cuál de las 10F que tenemos hasta ahora? ¿Dónde estaría la oferta de este mercado X? ¿Cuál de todas las F sería? ¿Cuál sería la oferta? ¿Se perdieron? F2. F2, claro. Recuerden que las empresas X fabricaban la F2. Entonces fíjense que F2 multiplicadas por las 500 firmas son las que van a abastecer a esa demanda de los 25.000 individuos que estaban dadas. 10.000 por la F7 más 15.000 por la F10 que acabamos de colocar. ¿Bien? Eso para que vayan viendo cómo se interconectan, ¿no? La empresa X con estos consumidores y demás. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿No? Quiero que tengan simplemente visión de campo en esto. No les voy a exigir que calculen nada. Simplemente que plantean y sepan ubicarse qué es lo que está ocurriendo. ¿Bien? Vamos ahora con el bien Y. El bien Y va a ser parecido. Es el que surge de maximizar este problema. ¿Bien? Este sería el F11. Función de P de X, P de Y y W. Bien. Este X estrella, que proviene de los consumidores tipo 2, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Oferta o demanda? ¿Oferta o demanda? Demanda. Va a ser la demanda. Bien. La demanda del bien Y. Y esa demanda del bien Y, que la podemos colocar, no sé, acá, a ver, supongamos, va a estar constituida por ¿quién? Este F11 multiplicado por 15.000. ¿Quién más va a estar demandando el bien Y? Los consumidores 1. Los consumidores 1, o sea que vamos a tener ahí las F7 multiplicadas por 10.000. Entonces los 25.000 consumidores, ¿sí? 15.000 por F11 más 10.000 por F7 va a estar representando esa demanda total del mercado ahí. ¿Y quién es el que va a abastecer a esos 25.000 individuos? ¿Cuál F? ¿Cuál va a ser la oferta? F5. F5, esta. Bien, esta recuerden que era la oferta del bien Y, las empresas Y. F5 por 800, ¿no? Porque eso sería la oferta de todo el mercado. Había 800 iguales a esta. ¿Queda claro? Bien, con esto entonces vamos teniendo una visión de cómo se interconectan todas las firmas. Y por último, ¿qué nos estaría faltando en el consumidor 2? ¿Qué otra cosa nos estaría faltando acá? Las demandas de X y de Y, ¿y qué más? Los consumidores consumen. ¿Sí? Las ofertas. La oferta de ¿Cuál qué? la oferta? Del La trabajadores. oferta de trabajo. Bien, va a decir cuánto quieren trabajar. La firma decide cuánto consume de X de Y y decide cuánto quiere trabajar. Bien. Esto sería el L estrella de las empresas 2. Fíjense que estas decisiones de cuánto quieren consumir, de X de Y, cuánto quieren trabajar, son todas decisiones elegidas con libertad, o sea, con absoluta voluntad. Los individuos eligen hacer esto. ¿Está bien? No es que hay un ente que los obliga a trabajar. Todo esto es voluntario y es simplemente guiado
por el espíritu maximizador de placer de los consumidores y la maximización de beneficios de las firmas. Ese egoísmo que está presente detrás de todo este sistema matemático que estamos describiendo es lo que está generando estas interconexiones. ¿Está bien? Sí, eso es la filosofía que está detrás de esta estructura de mercado. Y entonces, L estrella va a ser un F12, función de P de X, P de Y y W. P de X, P de Y y W. Y bueno, con estas 12 funciones tendríamos todas las conexiones. ¿Bien? Las participaciones de todos los agentes. El punto que sigue ahora es armar algebraicamente, utilizando estas 12 funciones, armar los mercados. Estos mercados que recién yo les he estado hablando, preguntando en el aire para que vayan conectando, ahora vamos a ponerle ecuaciones a cada uno, a la oferta y a la demanda de esto. Vamos a hablar de cada uno de estos mercados, agrupando estas 12 funciones que hemos colocado ahí. Entonces, lo tienen anotado en carpeta porque ahora yo me voy a ir a otra página y esto va a quedar tal vez no muy visible. ¿Bien? ¿Lo están copiando? Sí, profe. Bien, bueno, entonces ahora me voy acá. Me voy a esta parte y vamos a ir hablando de cada uno de los mercados. Qué bueno que la extendí a la pizarra, si no tengo que borrar nada. Vamos acá, vamos a hablar mercado por mercado. Mercado. Empecemos con el mercado del bien X. Mercado del bien X. Todo mercado tiene una oferta, tiene una demanda y una oferta. Entonces, escribíamos la demanda de un lado, a la izquierda, y la oferta al otro. La demanda del bien X, del mercado del bien X. Fíjense que le vamos a escribir demanda igual a oferta. La demanda del bien X, ¿cómo va a estar constituida? ¿Cuál de las F? De las dos Fs. Miren su carpeta. Y F10. Bien. Va a estar constituida por F7, y fíjense que F7 era la cantidad óptima que querían consumir los individuos tipo 1, función de P de X, P de Y y W, y también de la F, ¿cuánto me dijeron? F10. Sí, F10 era. Y acá está la F10, acá está el otro X. Entonces demanda, y acá está el otro. F8 y el F10. Función de P de X, P de Y y W. Pero este F7 lo tengo que multiplicar por ¿cuántos individuos había? Tipo 1. 10.000. 10.000. Y del otro, 15.000. Bien, entonces lo volvemos acá. Entonces a este lo multiplico por 10.000 por ese F7 más los 15.000 por el F10. Entonces fíjense que esto totaliza a la demanda en el mercado del bien X. ¿Está claro? Sí, eso sería la demanda. Ahí están los 25.000 consumidores queriendo consumir, valga la redundancia, el bien X. Y en función de cuántos sean los precios del bien X, en función de cuánto sea el precio del bien Y, que podría ser una especie de sustituto, y en función de cuánto sea su salario, que va a hacer referencia a su ingreso, va a estar generando la demanda del bien X. Recuerden que las funciones de demanda dependían del precio del propio bien, de bienes sustitutos o complementarios y del ingreso. Fíjense que esos parámetros están implícitamente gobernados por esos precios que todavía no se han determinado. Bien, y por el lado de la oferta, ¿quién abastece, no? A todo esto? ¿Quién soporta? ¿Quién se aguanta toda esta demanda? ¿Quién es lo que abastece en eso? ¿Cuál de las 12 Fs? F2. F, F2. Perfecto. F2. Entonces, F2, y a su vez, ¿cuántas firmas eran? 500. 500, ¿no? 500 F2, función de P de X y de W.
¿Estamos de acuerdo? Ese sería el mercado del bien X. Lo vamos a poner más al centro. ¿Vamos bien hasta acá? Fíjense que como acá yo he determinado oferta igual a demanda. ¿Mm? Mercado del bien X. Esta ecuación que voy a resaltar acá, oferta igual a demanda. Ahora, en este mercado del bien X, ¿cuál va a ser el precio que surge? Yo igualo oferta con demanda y de esto surgiría ¿qué precio? El PDX. Claro, fíjense que eso sería esta demanda que hemos colocado acá, ¿no? Esa que hicimos ahí, esas ecuaciones, estarían representando la gráfica de oferta igual a demanda de ese bien. ¿Mm? Ahí está. Vamos ahora con el mercado del bien Y. Mercado del bien Y, con la misma lógica. ¿Cuáles serían las funciones que intervienen? Por el lado de los consumidores, las demandas, vamos a tener 10.000 individuos que quieren comprar ahora el bien Y va a estar dado por F. Miren las carpetas. 8. F8. Acá está. F8. Función de P de X, P de Y y W. Y por 15.000, F cuál? 11. P de X, P de Y y W. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí o no? Y la oferta a que abastece esta, ¿cuál sería? 800 por F5. Bien, 800 por F5, función de P de Y y W. ¿Está? Y por último, el mercado. ¿Cuál es el mercado que nos falta? Mercado laboral. Bien, el O sea, mercado. el factor y productivo. Bien, el mercado laboral. O el mercado del factor L, mejor dicho. Mercado del factor productivo, L. Bien, el mercado del factor L. Y ahora, por el lado de la demanda, ¿quiénes van a estar? ¿Quiénes van a demandar L? ¿Mm? ¿Quiénes demandan L? ¿Mm? ¿Quiénes demandan? F1. F, ¿sí? ¿Cuál? 1. ¿Cuál de las dos F? F, 1. F1, F1, que era una función de P de X y W, pero esta era la cantidad de trabajadores que querían contratar las empresas tipo 1, pero las empresas tipo 1 eran ¿cuántos individuos? Eran 500. 500 firmas queriendo contratar esta cantidad de trabajadores cada uno en función de los precios y los salarios. ¿Está? ¿Qué más? ¿Había alguien más que demandaba factor L? La ¿Alguien más que empresa I. demandaba? La empresa I. ¿Y eso va a estar dado por cuál F? F4. F4. Perfecto. Por Acá, 800. claro, acá está la demanda de L que hace esa empresa, más 800, porque había 800 iguales, F4, función de P de Y, W. Entonces todo esto es la demanda. Las empresas X queriendo contratar trabajadores multiplicada por 500, porque había 500 iguales, y las 800 firmas que requerían trabajadores para fabricar el bien Y. Y cada uno dependía del precio del bien que vendía y del salario que había que pagarle. ¿Y quién abastece todo esto? ¿Cuál es la oferta acá? ¿De dónde sale la oferta de trabajo? Esa es la demanda.
F9, que es la oferta de los consumidores es tipo 1, y F12. Acá está. F9, este es el L óptimo, esta es la oferta, lo que quieren trabajar las familias tipo 1, y F12, lo que quieren trabajar las familias tipo 2. Y había 10.000, ¿no? 10.000 por F9, función de P de X, P de Y y W, más 15.000 por, bueno, ahí no me entra, por F ¿cuánto? F12. Ahí me faltaría poner función de P de X, P de Y y W, que no me entra a colocar. Bien, ahí estaría entonces el mercado del factorial. ¿Queda claro cada una de estas ecuaciones cómo las hemos armado? Yo lo que pretendo de este ejercicio es que ustedes lo sepan plantear, tal cual lo estamos haciendo ahora, y que no calculen nada, que no computen nada, que simplemente sepan identificar las conexiones entre uno y otro. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Queda claro? Hagamos algunas gráficas para que veamos cómo funciona. Bueno, este sería el mercado del bien X. Esta gráfica va a corresponder al mercado del bien Y, y esta tercera al mercado de L. Entonces, en el mercado del bien X, ¿qué es lo que se determinaba? El precio del bien X y la cantidad del bien X. Acá se determinaba el precio del bien Y con la cantidad del bien Y, y acá el salario W contra la cantidad de trabajo. Y tenemos la demanda, tal vez de uno, la oferta del otro. Acá tengo la demanda de uno, la oferta del otro, la demanda de uno y la oferta del otro. ¿Está bien? Miren ahora un poco estas interrelaciones. Y esto es lo que llamamos el equilibrio general. El equilibrio general. Fíjense que acá yo tengo tres ecuaciones. Esta ecuación 1, esta ecuación 2 y esta ecuación 3. Fíjense que cada una de estas ecuaciones dependen de P de X, P de Y y W. P de X, P de Y, W, P de X, P de Y y W. Entonces habría un sistema con tres ecuaciones en tres incógnitas. Ya como algunos detalles técnicos sobre la ley de Walras, de que dice que bastaría con que equilibremos dos mercados para que el tercero se autoequilibre automáticamente, dejando esos detalles técnicos para un curso posterior que no va a abarcar ahora dejando de lado eso, voy a tomarme el atrevimiento de suponer, ¿sí? Aunque esté mal, pero no importa, pero vamos a suponer, de que este sistema de ecuaciones en tres incógnitas, ¿sí?, se puede resolver en simultáneo. Entonces, fíjense que este sistema de ecuaciones de tres incógnitas permitiría calcular el P de X, el P de Y y el W. Pero fíjense que en el mercado del bien X, supónganse que, recuerden que habíamos dicho que en el mercado del bien X equilibramos y colocábamos acá, por ejemplo, el precio de equilibrio del bien X. ¿Bien? Pero si yo calculo el precio, yo acá despejo el precio de equilibrio que iguala la oferta con la demanda, yo voy a tener que estar suponiendo, al menos de momento, que el P de X, el P de Y y el W, que son los que actúan como parámetros, están fijos. ¿Bien? Entonces, supónganse que están fijos P de Y y W, y resuelvo la ecuación para P de X. Perfecto. Ahora me voy al mercado del bien Y. Si el mercado del bien Y, cuando yo trato de equilibrarlo, cuando trato de buscar el precio que equilibre a la oferta con la demanda, fíjense que cuando el mercado del bien Y intente acomodarse, modificando, recuerden que acá se modificaba el precio del bien Y, este precio va a subir o va a bajar para que se equilibre la oferta con la demanda, pero tan pronto como el mercado del bien Y comience a equilibrarse, es decir, a subir o a bajar su precio, fíjense que esto me va a desacomodar al mercado anterior.
¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acá había supuesto que el P de Y y el W estaban fijos. ¿Por qué? Entonces, por cada vez que se mueve el precio del bien Y, ¿sí?, me desplaza la oferta y la demanda para la izquierda o la derecha. ¿Está bien? Si yo cambio el precio del bien Y, me va a desplazar a la izquierda o a la derecha la oferta y la demanda de estos bienes. Y lo mismo va a ocurrir cuando el mercado 3, el mercado del factor, intente equilibrarse, ¿sí?, cuando subamos o bajemos el salario para que la oferta coincida con la demanda, para que no sobren ni falten trabajadores. Este mercado, en su intento de equilibrarse, es decir, en subir o bajar el salario para llegar al equilibrio, cuando este mercado intente equilibrarse, me va a desequilibrar a los otros. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué? Porque supongamos que yo parto con el primer mercado y lo equilibro, perfecto. Pero ahora, cuando yo quiero equilibrar el segundo, me voy a mover el PDY, pero el PDY, fíjense que también me lo afecta al mercado 1. ¿Está bien? Y supónganse que ya equilibré al X y al Y, y ahora trato de equilibrar al mercado, al mercado 3. Cuando trato de equilibrarlo, voy a tener que mover el salario, subirlo, bajarlo para lograr equilibrarlo a este. Pero si yo subo o bajo el salario, fíjense que desequilibro a los mercados 1 y 2 porque también dependen del salario. ¿Entienden este problema de las interconexiones ahora de los mercados? No están separados. No es que en este mercado yo determino el precio del bien X sin importar lo que ocurra en los otros. No sé si logran captar esa interconexión que están mostrando estas ecuaciones y estas gráficas. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. ¿Está? Entonces, tan pronto como este mercado intenta equilibrarse, por ejemplo el mercado del bien X, entonces mueve el precio del bien X, lo sube o lo baja para equilibrarlo, para que no sobre ni falte nada del lado de este mercado, me va a desequilibrar a los otros. Entonces, cada uno, cuando se está moviendo, y los tres se van a estar moviendo en simultáneo para tratar de equilibrarse, uno va a tratar de equilibrarse y va a ir desequilibrando a los otros. ¿Bien? Entonces, el punto está en que estos mercados no se tienen que equilibrar por separado, sino que se tienen que equilibrar en conjunto. Entonces, esto consistiría en encontrar un P de X, un P de Y y un W que en simultáneo me los equilibre a los tres. ¿Sí? Conjuntamente. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es resolver este sistema de ecuaciones en tres incógnitas y de ahí encontraríamos ese vector de precios. Ese vector de precios que equilibra en simultáneo a todos los mercados, bien, va a ser el vector de precios que equilibra en simultáneo estos tres mercados de la economía. Esto es lo que se llama el equilibrio general. El equilibrio general, en contraste con lo que llamamos equilibrio parcial, no tratamos con un mercado al mismo tiempo, no trabajamos con un mercado en separado, sino con todos los mercados en simultáneos y viendo todas las interconexiones que se producen uno con otro. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo llego a colocar un impuesto en el mercado a los que producen el bien X, eso no solamente va a afectar al bien X, sino que va a desparramar efectos sobre el Y y sobre el mercado laboral. Todos van a estar interconectados. Entonces, cualquier medida que se aplique en un mercado va a repercutir en los otros tres, aun cuando los otros mercados no sean los receptores de ese shock que le afectó a otro mercado. ¿Está bien? Entonces, pasa algo en un mercado y repercute de manera indirecta en los otros también por estas vinculaciones que tienen uno con otro. ¿Queda claro? Bien. Entonces, volviendo al tema, este sistema de tres ecuaciones yo lo podría resolver y encontrar los precios P de X, P de Y y W que en simultáneo me equilibran a estos tres mercados. ¿Queda claro? Acá hay una cuestión técnica que yo la estoy diciendo para simplificar, y es lo que se llama la ley de Walras, que establece de que si yo logro equilibrar dos mercados, el tercero se equilibraría de manera automática. Pero bueno, dejando de lado esas cuestiones técnicas, para simplificar, voy a suponer de que este sistema de tres ecuaciones yo lo puedo resolver y encontrar estos tres precios que en simultáneo equilibra los tres. Y cuando yo encuentro estos precios que equilibra todos los mercados, fíjense lo que va a ocurrir. Si cada mercado está en equilibrio simultáneo, significa que no sobra y no falta nada. ¿Está bien? Las empresas que fabricaron el bien X van a encontrar de que todo lo que han fabricado consiguen venderlo a algún consumidor. ¿Está bien?
Los consumidores que quieren comprar el bien X pueden encontrar una firma que quiera voluntariamente vendérselos a ese precio. ¿Bien? Ningún consumidor se encuentra en la situación en donde a ese precio no consigue alguien que le quiera vender. ¿Está bien? Eso no ocurre. Ninguna firma se encuentra con la situación de que a ese precio de mercado no consiga consumidores que quiera comprarle toda la producción que él decidió fabricar. ¿Está bien? Eso es lo que se llama equilibrio. Que todas las decisiones que yo he realizado de manera óptima son consistentes con la de los otros agentes. Toda la producción que yo he tratado de vender, en la otra contraparte hay individuos que quieren comprarlo y están de acuerdo voluntariamente a hacerlo a esos precios. ¿Queda claro? Eso es lo que se llama el equilibrio general, un vector de precios que hace que las decisiones de los individuos, de todos los agentes, sean consistentes entre sí. Lo que yo he producido, encuentro a alguien que me lo quiere comprar. Lo que yo quiero comprar, encuentro a alguien que ya lo ha producido. ¿Está bien? Y lo mismo ocurre para el mercado Y. No hay ningún individuo que no consiga a alguien que le quiera vender y no hay ninguna firma que no consiga a un individuo que le quiera comprar eso que ya fabricó. ¿Bien? Y por último, en el mercado el más importante, ¿qué implica un equilibrio? Implica que no hay desempleo, por ejemplo. Que todas las horas que decide voluntariamente trabajar los individuos tipo 1 y tipo 2 consiguen empresas del otro lado que quieran contratarlos. Empresas que hacen que esos individuos quieran trabajar para ellos a ese salario que se ha fijado en equilibrio en el mercado. A ese salario, y en congruencia con los precios X y Y, ¿sí? A ese conjunto, a este vector de precios, ocurre que todas las horas que quieren trabajar los individuos, existen empresas que quieren contratarles y pagarle el salario W por todas esas horas que voluntariamente estos individuos quieren trabajar. No existe situación en donde haya un individuo que quiera trabajar una cierta cantidad de horas y no consiga una empresa que quiera contratarlo a ese salario. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre en equilibrio. Y a su vez, ¿qué es lo que está pasando? Todas las empresas a ese salario W consiguen gente que quiera trabajar para ellos. ¿Sí? No sobra, no hay excesos de demanda. O sea, todas las personas que las firmas quieren contratar a ese salario, las consiguen individuos que quieran trabajar para ellas a ese salario de manera voluntaria. ¿Queda claro entonces el resultado final de este equilibrio? ¿Sí? Las reflexiones finales de todo esto que hemos realizado. ¿Sí? ¿No? ¿Algo que quieran que repita? ¿Que diga de una manera distinta? No, profe, se entiende. ¿Se entiende? Sí. Quiero enfatizar en esto, en que no hagan cuenta, sino que tengan esta visión de campo. No sé si logran tenerla, ¿bien? Otra reflexión de esto es que, fíjense que al plantear esto, yo tengo un pie en la micro y un pie en la macro. Digo que estoy en la micro porque estamos analizando empresa a empresa, mercado por mercado, eso es micro. Pero también digo que es macro porque tengo todos los mercados de esta economía, de esta región. ¿Está bien? Entonces fíjense que yo acá podría hablar de algún concepto macro, por ejemplo, el PBI. ¿Qué es lo que es el PBI? El PBI es un concepto macro. ¿Se acuerdan qué era el PBI? Sí, el Producto Interno. El Producto Bruto Interno. Sí. De todos los bienes ¿Cómo? que se venden en la economía. Claro. El Producto Bruto Interno era el PBI, pero ¿qué es lo que era el Producto Bruto Interno? Eso que lo que están diciendo ustedes, que es el valor de todos los bienes y servicios finales que se han fabricado en una economía en un periodo de tiempo. Acá, ¿cuáles son todos los bienes que hemos fabricado? X y Y. Entonces, ¿yo cómo podría calcular el PBI? ¿Qué tengo que hacer? Este es el vector de precios de equilibrio, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Tomar el P de X de equilibrio estrella y lo multiplico por la cantidad total en equilibrio que se fabricó de ese bien. ¿Y qué más? Tomo el precio Y de equilibrio, el que iguala las ofertas con demandas, por la cantidad del bien Y que se decidió fabricar a estos precios en equilibrio. Entonces, fíjense que los precios por las cantidades producidas, fíjense que esto es el valor de todos los bienes finales que se han producido. ¿Sí o no?
¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, fíjense que ese sería el PBI. Este es un PBI muy simple porque tiene solamente dos bienes. Y se acuerdan también que el PBI se podía calcular por el método del ingreso, el valor de todas las remuneraciones y demás. ¿Sí? Si lo quisiéramos calcular por otro método, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar los salarios, ¿sí? Los salarios por el salario de equilibrio, digamos, el óptimo, el equilibrio, por la cantidad de trabajo que quieran trabajar todos los individuos en equilibrio y sumar también los beneficios, tanto de X como de Y, de todas esas 1.300 empresas. Sumamos todos los beneficios y sumamos todos los ingresos salariales y ese era el método del ingreso para calcular el PBI. ¿Queda claro? Entonces, todos esos conceptos macro ahora los podemos abordar desde una perspectiva micro. ¿Estamos? ¿Queda claro? Esto sería el concepto de equilibrio general. Bien. Y bueno, déjenme cerrar con algunas reflexiones filosóficas, unas a favor y otras en contra, para luego dar lugar a por qué debería existir el Estado, que era uno de los objetivos de esto. Bien. Bueno. La primera reflexión en esto es, fíjense que eso que habíamos remarcado la otra vez, de que ¿dónde estaría presente la mano invisible de los individuos? La mano invisible de la economía de Adam Smith. Fíjense que acá, con este vector de precios, esta reflexión que hicimos recién, cada uno de los a este vector de precios de equilibrios, fíjense que todas las decisiones que han tomado los agentes son resultado de maximizar sus beneficios o de maximizar su satisfacción. Fíjense cómo el egoísmo está presente filosóficamente ¿en dónde? ¿Dónde pueden ver el egoísmo acá en todas estas ecuaciones? ¿Dónde está el egoísmo que habla Adam Smith? En la maximización de los beneficios. Acá, en este max. Este max es la filosofía del egoísmo. Esto es lo que rige las conductas de cada uno de los agentes. Cada agente maximiza, cada uno tira para su lado, cada uno gobernado por su propio interés particular, cada uno gobernado por su propio beneficio, por su propio egoísmo, cada uno tira para su propio lado. Sin querer, actuando en egoísmo, llegaríamos a la máxima eficiencia de la economía. Todos los agentes se esfuerzan para lograr sus objetivos y sin querer eso contribuye al bienestar social. ¿Por qué? Porque fíjense que sin querer las firmas generan empleo. No es que lo hagan de manera voluntaria. En su proceso por ganar dinero tienen que fabricar y necesitan empleadores. Entonces sin querer generan empleo. Entonces sin querer eso genera ingreso para las familias. ¿Está bien? Ahora las familias, en su arte de maximizar beneficios, fíjense que optan voluntariamente por trabajar, aunque no lo harían, lo hacen para poder obtener ingresos y poder consumir el bien X y Y. Entonces fíjense que las familias gobernadas por su propio egoísmo optan por trabajar una cierta cantidad de horas, no porque les guste trabajar, no porque piensen, bueno, ahora yo me voy a levantar hoy para producir pan, para que toda la gente de la sociedad pueda comer y desayunar sin problemas. No, el trabajador no lo va a hacer con esa intencionalidad. El trabajador va a trabajar para obtener un ingreso y luego compra. Entonces, ese egoísmo que está presente en cada uno de estos individuos hace que sin querer, en su intento de ganar ingresos para poder consumir, trabaje y ese trabajo le permita fabricar los bienes X y Y que luego otros consumidores puedan consumir, valga la redundancia, y obtener placer. ¿Está bien? Entonces, esta mano invisible dice que cada agente debería fijarse solamente en su propio interés, ¿sí? Y las leyes del mercado, como una mano invisible, van a ir guiando y acomodando a la economía de manera tal de que se alcance el máximo placer para todos los individuos y que nunca sobre ni falte producción y que nunca haya empleo o desempleo indeseado. Entonces estaríamos describiendo un mundo de máxima felicidad. ¿Está bien? Esa sería la idea de una economía de mercado. Bien. Vamos ahora con algunas críticas a esto. ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, para extenderlo a un país, deberíamos no hacerlo para dos bienes, como hicimos recién, X y Y, sino tener que hacerlo para miles de bienes. Entonces, miles de firmas fabricando miles de bienes distintos. Sería mucho más complejo, pero la filosofía es la misma. Ahora ocurre que hay ciertos bienes
que no pueden ser producidos en un sistema de mercado. Por ejemplo, hay bienes que tienen ciertas particularidades que hace que los individuos no opten por revelar cuál es su demanda. Por ejemplo, ¿qué tal si pensamos en algún bien como seguridad nacional? La seguridad nacional pensada como un bien o como un servicio, es decir, soldados, gendarmes que cuiden la frontera de un país para evitar invasiones o expropiaciones de otros países. Uno podría pensarlo como un servicio. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar los individuos para que se ofrezca ese servicio? Fíjense que ese tipo de bienes tienen ciertas particularidades que hace que nadie vaya a querer pagar por eso. Porque bastaría con que una persona pague y compre seguridad nacional para que todos los demás ya puedan gozar de eso. Es decir, tan pronto la seguridad nacional ha sido establecida y pagada por al menos un individuo o un grupo, una vez que la seguridad nacional ya se ha conformado, el resto de individuos ya puede gozar también de esa seguridad nacional sin haber pagado. Entonces fíjense que nadie va a querer pagar a la espera de que otros lo hagan. Distinto es el caso de los bienes particulares, como un alfajor. Yo compro un alfajor, me lo como yo y nadie más lo puede comer. En la seguridad nacional uno lo compra y todos los demás también pueden gozarlo sin reducirle la calidad de ese bien. Entonces hay ciertos bienes que no se pueden producir en este sistema de mercado. Ni hablar de lo que está implícito en esto. Fíjense, acá estamos suponiendo de que no hay robos, de que estos ingresos que obtiene la firma por vender el producto, no haya gente que lo robe, no hay ladrones, no hay inseguridad. Y lo mismo, estos ingresos laborales, es decir, acá está implícito que hay un sistema de seguridad instalado acá para garantizar este orden y estos derechos de propiedad, que nadie se expropie o se apropie de dinero de otras personas, robos y demás. Hay todo un sistema de seguridad. Y la misma historia, ¿quién estaría dispuesto? No podemos crear un mercado de seguridad, oferta y demanda de seguridad. Personas que quieran ofrecer seguridad y custodia y personas que quieran demandar seguridad, ¿está bien? ¿Dónde estaría, por ejemplo, un sistema de justicia? O un sistema de justicia que garantice que todo esto funciona. Bueno, todos esos bienes y servicios no pueden ser provistos por el mercado, por las particularidades que tiene. Tan pronto como alguien paga para que eso exista, los demás también pueden sumarse, colarse y gozar de esos beneficios sin pagarlo. Entonces eso da lugar a que existan bienes, ¿sí?, que tengan esas características, que se van a llamar bienes públicos. Bienes públicos. Bien, ese es uno de los problemas. Luego, otro de los problemas que existen son las externalidades. Muchas veces la firma, por ejemplo, una firma podría en su proceso productivo, ¿sí?, contaminar el medio ambiente, los ríos y demás, y esos costos que genera la sociedad de limpieza, de purificación del aire después, de purificar el agua, esas firmas no lo han internalizado y no lo han considerado como costos propios, porque simplemente no se podría comprobar eso. Entonces, esos costos externos que se generan en los procesos productivos, las externalidades también son problemas que está generando este sistema de mercado puro y que daría lugar a que un gobierno intervenga y provea por sí mismo estos bienes públicos que el sistema no podría producir por sí mismo. Un gobierno que tenga un rol para intervenir en la economía y tratar de solucionar este problema de las externalidades, tal vez cobrándole impuestos a estas firmas que contaminan, por decir algo, el problema de las externalidades. Bien. Otros problemas que generan este sistema es que, ¿qué ocurriría si una persona nace con discapacidad, por decir algo, y no pueda ofrecer ningún servicio laboral? Esa persona tendría ingresos ceros. ¿Está bien? Fíjense que recién hemos supuesto de que estas funciones, estos individuos pueden trabajar y demás, pero ¿qué ocurriría si alguien no puede trabajar por alguna discapacidad o por algún otro problema? Fíjense que esos individuos tendrían L igual a 0, y si resultan ser que no son propietarios de ninguna empresa y demás, tendrían ingresos ceros y morirían. ¿Está bien? Entonces, estos sistemas de injusticia distributiva, los problemas distributivos, también son problemas que genera este sistema de mercado que no los puede resolver tal vez de una manera correcta.